Y es donde empiezan a tener un cuestionamiento muy fuerte que se sostiene a partir de la solidaridad. O sea, como que la solidaridad y la búsqueda de generar una conciencia que termina por cuestionar las estructuras del Estado y reconocer que todos los funcionarios, no importa el nivel, no importa el partido político, tienen una responsabilidad como en la desaparición de personas, ¿no? Y en que la situación no cambie. Entonces, sí, si aplicamos pues con praxis, ¿no? La solidaridad, podríamos tener movimientos muy potentes. Yo creo que un poquito va por ahí. Bueno, con lo que mencionabas, que deben ser pues sucesos muy, muy fuertes y muy dolorosos, y el hecho de este proceso en el que se han plantado esos conceptos de inmediatamente a la víctima atribúyele algún tipo de conexión a porque su desaparición debe ser justificada. Es ese tipo de recurso retórico, ¿no? De que el gobierno mismo, el Estado presenta para que sean casos que no tengan conexión entre ellos, sino que sean incidentes aleatorios, pero sentir el dolor y saber que, incluso sin depender en estadísticas, ¿no? En sentir el dolor y el aparato que debería estar allí para proponer alguna solución o incluso una búsqueda no está presente. Entonces, de nuevo, la comunidad a sí misma es quienes terminan suplantando esta función por la que se paga impuestos y por la que se elige dentro de un partido u otro. De hecho, lo dice bien claro, porque dice que, literalmente dice que la fuerza de los tiranos es la que está proporcionada por nuestra indiferencia. Claro, o sea, En medida de... hay una cosa muy interesante que dijo Lluvia sobre el dolor, y creo que no lo menciona tanto Flores Magón, pero creo que muchas veces el dolor lo pensamos como una cuestión más, no sé cómo decirlo, más visceral y no tanto como generador de conciencia. Creo que el dolor puede generar solidaridad, puede generar conciencia y puede ser un motor también de acción. ¿Cómo podemos reconocernos? Reconocernos también en el propio dolor que sentimos ante el despojo, el asesinato, la desaparición, la propia explotación. Es muy compleja. Y si nosotros no nos reconocemos por ahí, eh, es difícil que también, o sea, digamos como que siento que es una cosa muy íntima, el dolor y el amor. Y entonces eso nos permite, pues también generar otros vínculos que pueden construir solidaridad. Es raro, no es algo muy reconocido en la izquierda, ¿no? Pero pasa. La gente siente dolor y la gente siente amor. Incluso para perpetuar ese status quo o estas relaciones sociales capitalistas, no solamente está la indiferencia de estos sectores, ¿no? Que Flores Magón pues describía que los que no tienen nada, ¿no? Ni pan ni abrigo, los desposeídos, ¿no? Aparte está lo que comentaste, Heriberto, de esa tergiversación de los conceptos, ¿no? Y si Flores Magón habla de solidaridad, los distintos gobiernos que han estado, que han prevalecido en México, han hecho uso, ¿no? De tergiversar esos conceptos, sobre todo los más... Es que todos son terribles, no puedo decir que más terrible, pero recordemos a Salinas de Gortari, ¿no? Su programa estrella, bueno, de forma popular, perdón, era solidaridad. Sí. Y era la caridad, era las migajas que el Estado te daba mediante la CONASUPO, mediante ahí algunos programas. Parece que el Procede y algunos otros, pero hasta ahí llegaba el grado de tergiversar el concepto de solidaridad. Y lo mismo pasa ahora, o sea, hay muchos conceptos que utilizan para nombrar programas sociales como Sembrando Vida, por ejemplo. No sé. Yo creo que frente a este uso del lenguaje, pues medianamente como, no sé, extractivista, hay una cosa que es importante y que no está tal vez dicha en este discurso de Flores Magón o en general de lo que hemos comentado, pero que ayuda a avanzar en el cuestionamiento de esto y que tiene que ver con la rebeldía como espíritu, como motor. O sea, yo siento que en el momento en el que nosotros tenemos un disenso respecto a la imposición, o sea, digamos, de lenguaje, de política pública, de alguna situación, entonces esa disidencia y ese espíritu rebelde nos va a llevar a generar y a caminar por otro lado, buscando otros referentes, ¿no? Si ponemos en cuestión toda esta situación de tergiversación de ideas, de lenguaje, de conceptos, entonces, ¿qué hacemos, no? Pues vamos a buscar con quién nos vamos a juntar a pensar esto,
cómo vamos a rebelarnos. Y esa situación yo creo que es un espíritu que no se debe perder, que hay que alimentar, que hay que, ¿cómo se llama?, cosechar todo el tiempo, porque es la única garantía tal vez de que podamos mantenernos críticos constantemente, ¿no? Para mí es muy claro que el pensamiento crítico camina de alguna manera movilizado a través de la rebeldía como espíritu, ¿no? Como vaso comunicante con otras posibilidades.